un mensaje que nos traiga crecimiento espiritual y un mensaje que nos lleve a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy le he titulado el tema no seas de los 9. No seas, ¿cómo se llama? No seas de los 9. La campaña se llama Jesús Transforma. Porque al final nosotros, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios que transforme nuestros corazones. Mire, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, especialmente los evangelios, yo decía que a veces hay personas que se inclinan más por escuchar la profecía, por ejemplo, ¿no? Porque es impactante, se mira ahí algunos ataques y Dios actúa y esto y lo otro. Pero saben, yo también era de esos y no es que me ha dejado de gustar la profecía. Pero me fascina el evangelio porque es ahí donde yo puedo descubrir esos, por decirlo así, pequeñitos detalles donde me ayuda a mi crecimiento espiritual. Porque nada me sirve saber toda la profecía y mi carácter no ha sido transformado. Y el día de hoy vamos a hablar de una historia fascinante. Por eso yo les pido que ustedes se pongan atención, ¿verdad? En el capítulo 17 de Lucas hay temas interesantes, ¿saben? Yo estuve echándole una ojeadita por ahí, pero usted puede empezar, por ejemplo, con los tropiezos. O sea, no podemos ser tropiezo de nuestro hermano. Eso habla al principio y después habla del perdón. Debemos de estar siempre disponibles a perdonar a nuestros ofensores, ¿verdad? Habla después de la fe. Y después habla de la humildad que debe tener el siervo de Dios. ¿Se acuerda cuando habla del siervo que anda por allá trabajando y luego lo recibe? Entonces nosotros debemos ser humildes y tratar a las personas con cariño, con aprecio, a nuestros servidores. Y como cuarto, o ya sería, por ejemplo, el quinto tema, aparece la historia de los leprosos allí en Lucas 17, 11, 19. ¿Qué les parece del 11 al 19? ¿Qué les parece si lo leemos? A ver. Vamos a leerla. Lucas en el capítulo 17 del 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, ponga atención en todos los detalles, hermano, porque aquí está la riqueza espiritual. Aquí es donde me gozo realmente. Yendo Jesús a Jerusalén, mire. En la Biblia usted encuentra, siempre en los evangelios dice, y Jesús pasaba, y Jesús iba. Mire, esa acción de Jesús pasar o ir es extraordinario, hermano, porque Jesús, ¿saben? Es lo mismo que está haciendo Jesús hoy en día. Sigue pasando, y yo se lo voy a demostrar más adelantito. Sigue pasando ahí por donde usted está. Sigue pasando por donde sus hijos, por donde sus padres, por la iglesia. Usted no lo cree, ¿verdad? Ponga atención para que usted vea más adelante, escuche. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Escucharon esto? Mientras ellos, ¿qué? Iban. O sea, que ellos recibieron la sanidad mientras iban caminando, no en el momento que la pidieron. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué dice? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este ¿era qué? Yo les digo, hermano, ponga atención allí, porque a veces nosotros creemos que la bendición solo viene para los cristianos. Samaritano, ¿sabe lo que significa samaritano en la Biblia? Vamos a verlo más adelante. Respondiendo Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿No son 10 los que fueron limpiados
¿Y los 9 dónde están? ¿Cómo se llama el tema? No seas de los 9. ¿Ya entendió o no? Si entendió, dígame para irme. Bueno, no me voy, porque tengo que terminar. Y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿A quién le dijo? Vete, levántate, que tu fe te ha salvado. ¿Quién le dijo? A los 9, ¿verdad? Pero si los 9 recibieron sanidad, ¿qué pasó? Queridos hermanos, hay personas que están vivas, pero viven como apartadas. Respiran, pero no disfrutan de la vida. Caminan, pero por dentro están rotas. Sonríen, pero en el alma cargan un rechazo, cargan una carga, valga la redundancia, una culpa, una vergüenza por haber fallado, por haber pecado. Sienten soledad, heridas que nadie sabe, que nadie ve. Así estaban esos 10 leprosos. Y yo sé, hermano, porque ese es el objetivo del evangelio, que tú te veas allí. Es la forma como Dios quiere impactar la vida de sus hijos hoy en día. Esas historias que se contaron no fueron para entretenernos. Gracias, hermana. Usted sí, sinceramente, es del único que regresó, mire. Sentía, ya se me estaba secando la lengua. Bueno, hermano, aquí todos somos del que regresó, ¿verdad? ¿Qué decía, hermanos? Las historias en los evangelios no están escritas para nuestro entretenimiento, están escritas para nuestro crecimiento. Mire, hay un versículo que no sé dónde está, que dice que en lo poco fuiste fiel. ¿Qué dice? En lo mucho te pondré. Y muchos mencionan ese versículo para las cosas materiales, pero no, tiene que ver con las cositas pequeñitas, con los consejitos que aparecen en la palabra de Dios. A esos hay que ponerle atención, ¿verdad? Saben, la lepra en el mundo bíblico no era solo una enfermedad, también significaba exclusión social y religiosa. Ellos no iban a la iglesia, aunque fueran verdaderos cristianos. Por eso se mantenían lejos y no podían integrarse a la sociedad, ¿verdad? Libremente, es como ellos querían. No podían. Habían leyes estrictas, ¿verdad? Algunos estudiosos además explican que el término lepra, ¿verdad?, cubría varias afecciones. No solamente era una sola situación, eran varias afecciones cutáneas, ¿verdad? No siempre exactamente lo que hoy llamamos enfermedad de Hansen. De hecho, estuve investigando la cuestión de la enfermedad de Hansen, es como la lepra. Pero hoy, afortunadamente, la lepra, hermano, se puede curar. Pero en aquel entonces, aparentemente, la ciencia no había llegado. Pero el punto del texto es claro, mis queridos. Eran hombres declarados impuros y apartados. Ya con eso usted puede imaginar el sufrimiento que traían ellos. Imagínense usted que le digan, tú no puedes ver a tu familia, a tus hijos, porque estás enfermo. Y tienes que verlos nada más de 100 metros de largo. Y tú andas por allá en derredor y mirando a tu hijo, queriéndolo abrazar, queriendo abrazar a tu mamá, a tu esposa. ¿Verdad que es triste? Es difícil. Eso y más era lo que los 10 leprosos cargaban en su vida. Y sin embargo, cuando Jesús pasó, la historia cambió. Hermano, cuando Jesús pasa de cerca y nosotros le buscamos o le hacemos caso, nuestra historia cambia. Usted es una de las historias que cambió para siempre.
¿Está escuchando esto? Pero saben, esta historia puede ser mucho más maravillosa de la que estamos viviéndola. Este pasaje no quiere darnos solo una lección sobre gratitud social, quiere mostrarnos realmente algo más profundo. Muchos dicen o muchos reciben bendiciones de Dios, pero pocos vuelven al dador. Reciben bendiciones, pero no regresan a agradecer por la bendición. Muchos buscamos a veces alivio, buscamos beneficios, pero pocos terminan rindiéndose a los pies de Cristo, ¿verdad? Saben, mis queridos amigos y hermanos que estamos aquí, hoy el Señor quiere hablarnos a través de este mensaje. Bueno, el primer principio que yo identifiqué es que Jesús siempre pasa, siempre, escúchelo bien, porque si hoy en día tú estás pasando una situación, debes de creer que Jesús está pasando junto a ti. Esa es la lección. Por eso es que tú ves en los evangelios y Jesús pasó por determinado, y Jesús iba. Saben, Jesús no iba porque por allá le cerraron la puerta, no. Él iba porque sabía que allí se iba a encontrar con algo especial. Así es que yendo Jesús, dice, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Lucas dice que Jesús iba camino a Jerusalén, pero se detuvo en una zona limítrofe, o sea, en una zona fronteriza entre dos regiones, ¿verdad? Los que han estudiado esta historia dicen que Lucas está usa esta frontera con intención teológica y ellos están correctos. Jesús frecuenta siempre espacios marginales y cruza barreras sociales. Él es experto en eso. Nosotros nos meteríamos en problemas. Está entre Samaria y Galilea, entre identidades, mis queridos hermanos, muy tensas. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. No, tremendo, ¿verdad? Ahí había un problema entre pueblos separados, entre personas consideradas impuras, ¿verdad? Eso nos enseña algo glorioso y yo quiero que ustedes, mis queridos hermanos, pongan atención. Jesús sabe llegar al lugar donde otros no quieren entrar. A ver, lugares como el lugar que está quebrado, ¿verdad? Hay gente que no le gusta visitar esos lugares, pero Jesús llega a lugares quebrantados. Él llega al corazón herido. Él llega al alma cansada. Él llega al rechazo, al olvidado y al señalado. Si tú te identificas hoy en día con este tipo de personas, quiero decirte, mis queridos hermanos, que Jesús se identifica contigo. Eso es lo maravilloso. Nosotros, porque tenemos un ego grande, enorme, tremendo, quizás nos cueste identificar al desvalido, al que tiene menos, y queremos estar siempre con aquel que nos trata mejor. Y tal vez hoy has llegado a esta iglesia sintiéndote así, ¿verdad? Con una frontera espiritual, ¿verdad? Entre la fe y el cansancio a veces del trabajo, entre el deseo de seguir y el peso de tus luchas. Pero el peligro, mis queridos hermanos, de este relato empieza antes de la sanidad. Escúchelo bien. Empieza cuando Jesús pasa por allí. El milagro, quiero decir. El milagro de este relato empieza antes de haberse concretado la sanidad. Yo los quiero llevar, hermano, para que ustedes salgan edificados en esta mañana. Empieza cuando Jesús pasa por allí. Nunca pienses, escúchalo bien, nunca pienses que tu condición te deja fuera del alcance de Dios. Ese es un error, hermanos, porque a veces repetimos y decimos, Dios me ha olvidado. ¿No he escuchado esas palabras? Ya Dios no me escucha. Tu dolor, nuestro dolor, no puede espantar a Dios, no puede espantar la presencia del Espíritu Santo, no puede espantar a Jesús. Nuestro pasado no lo detiene tampoco. Nuestra miseria a Él no le da asco.
A nosotros quizás sí, porque a veces nos hacen o hacemos cosas desagradables, ¿verdad? Nuestra herida no le resulta demasiado complicada a Dios. Así es que donde otros ponen distancia, Jesús se acerca con misericordia. Esa es una de las grandes lecciones que aprendemos aquí en los leprosos. ¿Qué pasaba con la gente cuando miraba pasar los leprosos? No, hermanos, a 1 kilómetro de distancia, pero Jesús se acerca. Un segundo punto que identificamos aquí, maravilloso, es que la necesidad a veces nos hace clamar. Y saben, sorprendentemente, hermanos, hay personas que por su orgullo no claman. A veces tienen necesidad de algo y por vergüenza o por orgullo o por ego no claman. Y al entrar, dice la palabra de Dios, en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos estaban lejos por su condición, ¿verdad? Su condición los obligaba a vivir así. La ley los mantenía apartados de la sociedad porque ellos eran unos posibles personas que podían contagiar a los demás, ¿verdad? Y ellos no podían regresar a su casa y mucho menos congregarse hasta ser declarados limpios por el sacerdote. Por eso gritaban desde muy larga distancia a Jesús. Pero desde lejos hicieron algo correcto. Algo correcto. Ellos dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no pidieron justicia porque eran discriminados en cierta forma, ¿verdad? Los samaritanos pidieron misericordia. No apelaron a sus méritos, apelaron a la compasión de Cristo. Y eso se le llama en la palabra de Dios evangelio. ¿Escucharon eso, hermanos? Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos a través de los evangelios. Tanta misericordia dada a muchos personajes en la Biblia. Dios está repitiendo constantemente: yo quiero hacer misericordia contigo. Y a veces nosotros nos escondemos o nos vamos lejos de Dios para no recibir su misericordia. Saben, mis queridos hermanos, la salvación comienza cuando el pecador deja de justificarse y empieza a clamar. Cuando deja de decir yo puedo y empieza a decir: Señor, ten misericordia de mí. ¿Verdad? Observamos que aquí Jesús es llamado maestro, interesante, por personas que no son discípulos de él. Lo que revela que aún en su miseria, estos hombres reconocen la autoridad de Dios, reconocen la autoridad de Jesús. Entonces, la oración, mis queridos hermanos, de Dios honra, la oración que Dios honra no siempre es la más elegante. Escúchelo esto, porque a veces usted y yo decimos: ay, es que yo no puedo orar. ¿Ha escuchado a veces? ¿Y cómo yo hablo con Dios? ¿Cómo yo hago? Bueno, hermanos, es cierto que Jesús nos dejó un modelo de oración con el Padre Nuestro, pero saben, Dios no está esperando que tú redactes una oración especial con palabras sofisticadas para escucharte. No. La oración que Dios honra no siempre es la más elegante, a veces es la más quebrantada. A veces no tiene ni adornos. A veces solo dice: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, ten misericordia de mí. Esas son las oraciones que Dios escucha. Simple. ¿Qué podemos aprender de este punto? Que el corazón que reconoce su miseria está más cerca del milagro que el corazón que presume su justicia. Y otro de los puntos interesantes que yo descubrí en esta historia espectacular es que la fe verdadera obedece antes de ver. Escuche este punto, hermanos. La oración o la fe verdadera obedece antes de ver. ¿Cómo es este asunto? Mire lo que dice la palabra de Dios. Allí mismo, id, dice Jesús, les dijo a los leprosos: id, mostraos a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados.
Jesús no los sanó primero para luego enviarlos. ¿Notaron eso? Los envió primero. Según Levítico, el sacerdote debía certificar la limpieza y permitir la reintegración a la comunidad. Sin la autorización del sacerdote, ninguno que estuviese contagiado de lepra o de alguna otra enfermedad que la ley especificaba como peligrosa, que podía dañar a los demás, nadie se podía integrar a su familia ni a la sociedad. Así que los comentaristas acerca de este verso, de estos versículos, resaltan que este mandato fue una prueba de fe. Debían ir sin evidencia visible inmediata de sanidad. Y la Biblia dice, mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. No mientras discutían, no mientras analizaban, no mientras estaban, esperaban señales adicionales. Mientras iban, ellos recibieron sanidad. Hay personas, mis queridos hermanos, que quieren sentir para obedecer. Eso es muy humano. Queremos ver pruebas primero, queremos tocar para ver si es cierto, ¿verdad? Y eso en cierta forma tiene sentido porque somos humanos. Así como el discípulo aquel de Cristo que le dijo, Señor, permíteme tocar. Si yo no toco, en pocas palabras está diciendo, no te voy a creer. Hay personas que quieren sentir para obedecer. Pero el reino de Dios muchas veces hay que obedecer para ver, ¿verdad? La fe salvadora, mis queridos, no es una emoción así bonita, ¿verdad? No, es tomar la palabra de Jesús en serio. Es caminar cuando todavía no ves. Es moverte cuando todavía no entiendes todo. Quizás hoy Cristo te está diciendo, deja ese pecadito, deja esa vida que no tiene sentido. Quizás Él nos está diciendo, reconcíliate conmigo, entrega tu corazón. Quizás te está diciendo, da ese paso de obediencia, hermanos, porque una cosa es cierto, usted y yo como cristianos vivimos en luchas espirituales. Y sabe, y aunque venimos a la iglesia y estamos en la iglesia, sentimos que aún no estamos salvos. ¿Qué pasa? ¿Por qué sentimos eso? Porque no hemos dado ese paso de fe. No hemos hecho una entrega total de nuestros deseos, de nuestro ser, a Dios. Y aunque saben, muchos reclaman por ahí la perfección. Lo cierto es que nosotros no llegaremos a un 100% de perfección mientras estemos en esta tierra. Porque el único quien nos dará la perfección es como la cereza del pastel que se pone, ¿verdad? Allá arriba va a ser Jesús. Cuando Él venga, recién ahí nosotros seremos transformados. Porque saben, hay una naturaleza que constantemente nos está acusando, hermanos. Constantemente nos está llevando a la tentación. Mire, el problema no es pasar por tentaciones. El problema es caer en la tentación. Alguien decía por ahí que nosotros podemos permitir que los animalitos y los aves vuelen en nuestra cabeza, pero no debemos de permitirles que ellos hagan un nidito por ahí. Así que, si tú estás primero sentir algo extraordinario para obedecer a Dios, tienes que pensarlo, hermano. Dios te dice con palabras claras, yo quiero obediencia. Yo no quiero sacrificio, quiero obediencia. Simplemente obedecer. Camina en el camino, dice el Señor, y verás mi poder. El milagro no siempre está antes del paso, mis queridos amigos, hermanos. Muchas veces está escondido dentro del paso de fe. Quiero que entiendas este asunto. El milagro no siempre está antes del paso. Muchas veces está escondido dentro del paso de fe. El camino, decía en términos modernos, se hace al andar. Muchos de los que somos, y la mayoría somos del monte, ¿verdad? Los caminos allá en la montaña no se hacen ellos solos. Caminamos tropezándonos con las piedras y serpientes por ahí,
pero ahí está el caminito. Usted conoce el cuzuco, ¿verdad? El venado. Tiene un solo camino. Se hizo al andar. Nosotros hacemos fe cuando andamos. ¿Entendió? Si usted y yo no nos esforzamos para crecer en la fe, Dios puede ser muy poderoso, pero nunca podrá darnos una fe que nosotros no merecemos. La fe es un don de Dios y se cultiva únicamente cuando nosotros estamos relacionados estrictamente con el dador de la fe. El dador de la fe es nuestro Dios. Así es que el milagro no siempre está antes del paso. Recuerden este principio, hermanos. Muchas veces está escondido dentro del paso de fe. Los 10 fueron limpiados, pero solo uno entendió lo más grande. Esto es otra lección que usted y yo debemos de entender. De repente usted dice, bueno, yo soy del que regresó. Está bien. Y yo quiero estar allí. Pero sabe, a veces dentro de los que regresan también existe la duda. Saben que Dios hizo el milagro, de que Dios los salvó, los sanó, pero en su momento tendemos a decaer en nuestra fe. Aquí cambia el enfoque de relato. Hasta aquí todos van juntos, todos claman, todos obedecen, todos son limpiados, pero de pronto uno ve, uno vuelve, uno adora. Es extraordinario. Es la estrategia de mucha gente en la iglesia. Reciben ayuda de Dios, salen de una crisis, son guardados en peligros, reciben provisión, ven respuesta a sus oraciones, pero a veces se olvidan. Qué triste, ¿verdad? Y nos ha pasado, hermanos. Somos humanos, acuérdense. Hemos recibido la bendición y las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios, hemos recibido la ayuda de Dios y nos olvidamos en el camino y nos convertimos en uno de los 9. Y no regresan a los pies de Jesús. A veces, tristemente, queridos hermanos, nosotros queremos solamente lo que Jesús nos da. Muchos quieren lo que Jesús les da, pero muchos quieren a Jesús mismo. Muchos buscan alivio, pero no reciben bendición o rendición. Muchos buscan una puerta abierta, pero no una vida transformada. Aquí podemos sacar una conclusión interesante. Una cosa es recibir un milagro. Otra muy distinta es reconocer al Salvador. ¿Cómo funciona esto? Quiero que me ponga, ya estamos terminando, me pongan atención en este punto porque yo estaba meditando en algo extraordinario. ¿Qué quiere decir todo esto? Es ir más allá del beneficio y descubrir quién es Jesús, ¿verdad? No solo el que ayuda, sino el que me salva. Voy a repetir este concepto para que usted lo guarde en su corazón. Una cosa es recibir un milagro, otra cosa muy distinta es reconocer al Salvador. O sea, no solo el que me ayuda, no debemos reconocer solamente a Jesús como el que nos ayuda, sino debemos de reconocerlo como el que nos salva. No solamente el que me sana, el que sana mi cuerpo, sino el que transforma mi corazón. Él quiere eso. Además que lo reconozcas como tu sanador, quiere que lo reconozcas como el que te puede transformar tu vida. No solo el que resuelve tu problema. Estás metido en deudas, estás en drogas, etcétera, etcétera. Tienes que reconocerlo. Cuando Él te saque de eso, reconócelo. Pero tienes que hacerlo el Señor de tu vida. Vivir con Él, caminar con Él. En forma sencilla, ¿qué quiero decir? A veces muchas personas, muchos quieren la bendición, pero no quieren al dador de la bendición. Hay otros que quieren el milagro, pero no el compromiso. Muchos quieren la ayuda de Cristo, pero no rendirse a Cristo, que es muy diferente, hermanos. Muy diferente. El que vuelve glorifica a Dios y allí nosotros queremos centrarnos ya para terminar en esta mañana, mis queridos hermanos.
Dice la palabra de Dios que uno volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Esto no fue una cortesía religiosa, hermanos. ¿Saben? Esto fue pura adoración. El hombre vuelve a gran voz, dice la palabra, cae a los pies de Jesús y da gracias, ¿verdad? Dar gracias aquí es el mismo del que procede de nuestra palabra Eucaristía. Esta palabra procede de la palabra Eucaristía, que se menciona mucho en otra iglesia, mostrando que la gratitud de Lucas no es un detalle menor, es una respuesta espiritual profunda a la gracia recibida. ¿Escuchó esto? Es una actitud profunda a la gracia recibida. Aquí aparece el golpe del relato, por llamarlo así. Y este era samaritano. Era el menos esperado. Quizás los otros, saben, eran judíos. Pero este era samaritano, era como el outsider, llamaríamos, vino de afuera, el extranjero, el de la otra familia. Como explica un comentarista acerca de este evento, al analizar el término griego halógenes, dice usado aquí y solo aquí en el Nuevo Testamento. Este detalle intensifica el mensaje. El que estaba más lejos en lo social y religioso terminó siendo el ejemplo de fe. ¿Cuál es el mensaje en este punto, mis queridos hermanos? A veces los más familiarizados con la religión se enfrían. Y a veces el que viene de lejos, el que sabe dónde Dios lo sacó, es el que más llora, el que más agradece y el que más le adora. La gratitud verdadera, mis queridos hermanos, no es gracias, muchísimas gracias, gracias por darme ese dinero, gracias por darme el trabajo. No, la gratitud verdadera cambia dirección, interrumpe el camino, vuelve al Señor y se postra. Gracias es fácil decirlo, pero rendir adoración, volver a Dios y decirle, Señor, gracias, de hoy en adelante yo te prometo ser diferente. Es reconocerlo públicamente y decir, esto tú lo hiciste, Dios hizo eso en mi corazón. La gracia que no hace volver a Jesús, escuche bien esta, la gracia que no te hace volver a Jesús, todavía no la has entendido del todo. Mis queridos hermanos, quiero terminar con este punto porque el mayor milagro en esta historia fue la limpieza. No fue la limpieza, sino la salvación que Cristo le dio a los leprosos. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí está el clímax, ¿verdad? A los 10 se les describió como limpiados. Pero al que volvió Jesús le dice algo mayor. Tu fe te ha salvado, ¿verdad? Es el mensaje evangelístico más poderoso de la historia. Jesús no vino solo a tocar la piel. Vino a cambiar el corazón. No vino solo para resolver un problema externo que tenían estas personas. Vino a reconciliar el hombre con Dios. No vino solo a limpiar una condición visible, sino que vino a salvar un alma que necesitaba. Quizás hoy alguien vino pidiendo salud, vino pidiendo paz, vino pidiendo restauración familiar. Te quiero decir, hermano, si Jesús lo hizo, lo puede volver a hacer otra vez. En esta mañana yo me he sentido con el deseo de darle gracias a Dios. Quiero cantar una alabanza para honra y gloria de su nombre. Si alguno al final quisiera venir al frente, yo quisiera orar por ti. Si tienes alguna necesidad, de hecho vamos a orar por el hijo del pastor de nuevo. Levántate. Hermano, no es el mensajero, no se trata de mí, se trata de la palabra de Dios. Quiero pedirle ahí a los jovencitos para ver si nos pueden poner una alabanza que les di, por favor. Se llama Gracias, Señor. Esta la escribí hace algún tiempo y quiero
entonarla para honra y gloria de nuestro Dios. Si la tenemos allí, pongámosla, jóvenes. Está en la playlist ahí del programita esa. ¿Qué sería de nosotros sin el amor de Jesús? ¿Qué sería sin su perdón? ¿Qué sería de mí sin su amor? ¿Qué sería de mí sin su perdón? Hoy estuviera perdido, mi hogar sería el abismo, pero Él me rescató, me perdonó. ¿Qué sería de mí sin su amor? ¿Qué sería de mí sin su perdón? Hoy estuviera perdido, mi hogar sería el abismo, pero Él me rescató, me perdonó. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. ¿Cómo podré pagar tu sacrificio? Hoy te entregaré mi corazón y pongo mi voluntad a tu servicio. Donde haya penas y dolor, yo quiero llevar de tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor.
Quisiera invitarles para que se pongan de pie, queridos hermanos. Quiero pedirles, invitarles para todos aquellos que se han identificado con estos temas que hemos estado predicando y continuamos el día de hoy. Hoy tenemos el siguiente tema creo que va a ser a las 6 o 7 o 5. ¿Por ahí lo tenemos? A las 6, ¿verdad? Les invitamos para que vengan a las 6. Tenemos otro tema lindísimo del Evangelio de Jesucristo. Pero el mensaje de esta mañana es que no nos olvidemos que Dios ha sido maravilloso con nosotros. Él nos ha guardado de tantas dificultades, nos ha librado incluso de la enfermedad, del peligro, de la muerte. Y Jesús nos deja el mensaje: no te olvides de mí. No te olvides de mí. Dios no quiere que nadie se olvide, pero si alguien se tiene que olvidar, que sea otro, no tú. Seamos agradecidos y mostremos esa misma actitud con nuestros vecinos, con las personas que están más cerca de nosotros. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por el Evangelio maravilloso que Cristo nos vino a presentar. Él vino en persona, en vivo, para mostrarnos su gracia, su misericordia, el cuidado que tiene Dios para con sus hijos. Señor, por favor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver todas estas enseñanzas y podamos aplicarlas en nuestra vida. Y así podemos edificar un carácter agradable a ti y poder estar preparados para cuando Cristo venga, porque sabemos que usted quiere venir y quiere llevarse a sus hijos transformados. Quédese con nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que su Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas. Favores que lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.